promoted. I think that events like this obviously work really well because they bring people together, people from the industry but also members of the public as well, people that might not have tried craft beer before. I think another way to get people in Spain to try craft beer is also to pair it with food and introduce it into restaurants, and drink craft beer with food and pair it up, like I was talking about earlier in the food and beer pairing. Well, yeah, that's exactly the combination that you want, because obviously you want people from the industry to speak to one another, you want education, so that you can spread the message and spread the word about craft beer, and also teach people about the basics of brewing and craft beer. It was really interesting for me yesterday to listen to John Hall. I learned a lot. I think everyone needs to keep on learning. I've only been in the craft beer industry for 4 years, so I still have a lot to learn, and everybody needs to continue to educate themselves. So it's been really useful. But then at the other hand, it's been really fun to try beers from the whole of Spain, really, and at the same time socialising and enjoying the whole event. Where do I think it's going towards? I think it's going to grow. I think it's going to grow quite quickly. In the last 2 or 3 years, I've seen just from a handful of microbrewers, it's just grown so much. If I could just have a few words, I would probably use the word innovation, creativity, quality, craftsmanship. Can I use some more? If I can use more, then I'd say experimentation. That would be a collection of words that I would use. I love Spain, which is why I asked my boss if I could do the sales for Spain. So I kept asking him, and finally he said, yeah, okay. So yes, I love Spain. I haven't been to this area before, so I really loved today. I managed to see a really traditional restaurant this afternoon and eat roast lamb, which I love. And then we looked at a bodega, and it was, a really great day. I haven't seen much of this area of Spain yet, but on Monday I'm going to travel around Madrid and have a look in the city centre and explore. Yo creo que la cerveza artesanal en España empieza a tener un nivel, sobre todo en Cataluña, que es como un mundo aparte, tanto en cantidad como en calidad. Después también el norte y Madrid, el resto aún está un poco más abajo, ¿no? Tengo muy claro, es una creencia muy clara, que es que sea en cualquier zona, se está haciendo un producto de calidad, en muchos casos, hay que mantenerlo y mejorarlo, pero que sobre todo, para equiparar la cerveza artesanal con un tipo de producto, y hablo en general, ya no de cerveza, que la gente está acostumbrada a percibir en el mercado como un bien de consumo digno de estar en el mercado y habitual en ese consumo, es imagen, es discurso, es marketing, es branding. Lo estamos viendo en ejemplos de casas artesanales de otros países, de Inglaterra, que van en ese sentido. Creo que tiene que haber ferias, tiene que haber festivales, que son formatos diferentes en cuanto se enfoque más a lo profesional o se enfoque más a lo lúdico, para llegar al público en general, que se coja una cultura de la cerveza que en este país, en comparación con los grandes países cerveceros, aún no hay, y eso enlace con el hecho de que entonces la gente vaya a buscar esa cerveza o esté dispuesta a pagar algo más en el mercado por comprar y consumir cerveza artesanal de mayor calidad. Bueno, yo trabajo en una distribuidora de cerveza, que estamos en Barcelona. Mi conocimiento sobre todo se basa en Cataluña, que, como te digo, por la perspectiva que desde allí tengo, creo que tanto en calidad como en cantidad, Cataluña está bastante por encima del resto, de momento. Eso también es positivo y negativo, porque mucha cantidad no quiere decir que todo el mundo lo haga bien, y ese es el tema del que quiero hablar. Cerveza artesanal está al alza, se está propugnando, pero que bajo la bandera de la cerveza artesanal no se incluya cerveza de mala calidad, como hay gente que puede hacer, como en todo, cerveza que tampoco sería digna de estar en el mercado. Bueno, muy recientemente
tenemos la distribución para España de BrewDog. Estamos muy orgullosos de ello. Es la punta de lanza o una de las puntas de lanza, sobre todo a nivel europeo, porque Estados Unidos también es otro mundo, de lo que BrewDog llama la Craft Beer Revolution, ¿no? La revolución de la cerveza artesanal, en ese sentido, en el sentido de dar una alternativa a la cerveza industrial, grandes cantidades, productos estandarizados, no demasiada calidad, no demasiado sabor, no demasiado aroma, y bueno, y por eso pues luchamos junto con BrewDog en ese sentido. I think craft beer in Spain needs to do what all other breweries have done, and that's help each other. By helping each other, you get better at making beer, and then get better at sort of making the market. By getting better beer, you're going to get a better foothold, so you need to do that to get a bigger market share. Pairing of craft beer and food is something that happens all over the world, and just by having that opportunity, it gives such a massive thing. And beer has such an advantage over wine, and as this is such a wine region, beer can be paired with anything, but there's some foods that wine cannot be paired with. So there's a massive opportunity for the Spanish area to sort of fill that hole with beers rather than wine, and therefore grow the region, grow the industry like that. I think that's key, because everywhere in the UK we have events like this, beer festivals where brewers get together and have a chance to talk to each other, and also brewers, people get to come and try the beer. And only by that communication between customer, brewer, and everyone sort of getting together do things get better and things improve. And by keep holding events like this, you're only going to get a bigger market and just get more information out there to people everywhere. Yeah, it's been great to meet everyone in sort of the brewers in Spain. I'd never had a Spanish craft beer before I came here, so it's been really good to try different things and see how people are experimenting here, because experimentation is what makes craft beer what it is. BrewDog is a brand that's still growing in itself. It's still such a young company compared to most. And by having that influence in people, it just takes me by surprise. This is the first time I've been out of the country for the company, and just the reception's been so fantastic. It's just not something I'm used to. But seeing that respect that comes for the company, it just makes me want to work even harder myself and just keep pushing the company, pushing the brand. Because by doing that, we're going to grow the entire craft beer industry across the world. So, quality, innovation, experimentation. Yo viajo mucho a Alemania y en Alemania hay mucha cerveza artesanal y la verdad es que está muy buena, y aquí está muy buena. Excelente, excelente. Buena, entre buena y mucho mejor que buena. A mí me ha encantado, bueno, asisto a todos los cursos, a todas las mesas redondas, todos los desayunos, está muy bien, porque se aprende bastante con todo y te da la posibilidad de catar muchas cervezas que normalmente no podrías catarlas como forma normal. Yo pienso que sí, que esa es la mejor manera de publicitar la cerveza artesanal. El hecho de unir las dos cosas, que vengan a un concierto, o que vengan a un curso, o que vengan, y el hecho de probar la cerveza es buena para la cerveza artesanal. Es un honor poder venir aquí y cooperar un poquito al éxito de este evento. Creo que juntar a tantos cerveceros de toda Europa y del mundo aquí en este espacio tiene mucho mérito, y nosotros, a través de nuestro producto, pues intentar un poquito engrandecer este espacio. Tiene mucho mérito montar esto en Aranda de Duero, y yo creo que es una iniciativa que merece mucho la pena. Yo soy salchichero, pero mi hobby es la cerveza. Perdón por la voz, pero de verdad que merece mucho la pena venir aquí. Bueno, estos inventos son importantes, que existan estos inventos, que la cultura cervecera tiene que crecer a través de estos inventos. Y la perspectiva de crecimiento, y van a crecer estos inventos. Claro, como todo que crece, van a sobrevivir los mejores. Por tanto, hay que ser profetos y sermos los mejores para poder tener piernas para andar. Aquí los otros se van a redar y que se van a quedar para atrás. Ahora, esto es importante. La cultura de cerveza artesanal que sea de buena calidad y hacer estos inventos con calidad. Mucho gusto por estar aquí y nos estamos divirtiendo
que toda gente muy simpática y lo pasamos muy bien. Un día muy bueno y más bueno que Aranda del Duero es hermana y germinada con la nuestra ciudad, Miranda del Duero, donde nosotros tenemos la nuestra cervecería, las Arte, por tanto más contentos estamos nos quedando viendo estas hermanas tan guapas, así como esta chica guapa, es así. Bueno, nosotros como fans de la cerveza, pues esto es un placer estar aquí, y más que es la primera edición, así que qué mejor momento, ¿no? Que es la primera edición y esperamos repetir en el futuro. Estamos aquí disfrutando también de la cerveza como el resto de la gente que ha venido y esperando tocar esta noche y a celebrarlo con buena cerveza y con rock and roll, por supuesto. Yo creo que la cerveza, al mismo tiempo que el rock, es una cosa que crea un vínculo fraternal. Realmente creo que la cerveza es una bebida para beber entre amigos, que creo que une mucho, ¿no? Y creo que el rock and roll también une a las personas y una forma de ver la vida, ¿no? Creo que la cerveza también lo es. Pues supongo que los que contienen nuestros dos últimos discos, que son los discos que han sido galardonados también en Estados Unidos, hace poco en los premios independientes de la música, así que supongo que nos centraremos en esos dos discos, ¿no? Que son los que más o menos venimos presentando desde hace un tiempo. Gracias a la productora Va Por Dentro, a todos los organizadores de la feria, a los asistentes también, por supuesto, y viva el rock y viva la cerveza. ¡Olé!